pasa? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos lunes, ¿vamos a chambear o qué? Bueno, antes de nada, espera que luego se me olvida. El otro día vi que el 80 y tantos % de la gente que ve este canal no está suscrito. Coño, que el último vídeo estaba muy bien, yo que sé cuánta gente la ha visto, 1000 y pico personas, y el 80% no está suscrito. Si os suscribierais todos, tendríamos más visibilidad y llegaríamos a más gente y podríamos ayudar a más gente, joder, suscribiros. A ver, una cosa, que yo no cobro de esto, que yo lo hago para ayudar, y porque me gusta hablar, ¿eh? Bueno, aparte de eso, la semana que viene empezaremos con directos. Por cierto, ya me callo, ya advertising off, ¿vale? A ver, hoy quiero hablar de esos niños, de los Screech Kiddies, como llaman algunos, que me preguntan en los comentarios, o en general en internet, no hace falta directamente a mí, total, a mí me conocéis 50, pero que lo único que quieren es llegar a ser hacker. ¿Qué significa ser hacker? ¿Me lo puede explicar usted? A ver, en este canal uso muchísimo la palabra hacker, ¿pero por qué? Porque es la palabra más reconocible mundialmente acerca de un ciberdelincuente. Pero es que hacker, dependiendo del contexto, se puede usar como un ciberdelincuente, como una persona que sabe de seguridad ofensiva, como una persona que sabe de informática incluso. Yo qué sé, es que antes estaba en Twitter y estaba leyendo el hack health, como hackear la salud. Entonces, ese que está hackeando la salud, que al final es un tío que se cuida o una tía que se cuida, también es un hacker, yo qué sé. Ya me entendéis, me voy por las ramas. Pero el tema es ese, que tú tienes a chavales, quien sea, preguntando cómo puedo llegar a ser hacker. Porque parece que lo único que interesa en internet es saber cómo atacar. ¿Pero qué pasa con defender? Que os recuerdo que la mayor parte de vosotros, aunque supierais hackear, pues no podríamos. O sea, ¿tú sabes lo que necesitas para hackear legalmente a una empresa? Tienes dos opciones. O trabajas para ella y por lo tanto te está dando autorización expresa para que lo hagas, si tienes el puesto de penetration tester, por ejemplo, o eres un hacker de la leche y te ganas la vida haciendo bug bounty, que eso ya lo hablamos el otro día de lo que era. Vete a ver el vídeo, no sé, creo que era de la semana pasada, uno de ellos. Pero si no tienes ninguna de esas dos cosas, porque o no eres un pentester porque no te gusta tanto ser técnico, o porque no somos tan buenos como para ganarnos la vida haciendo bug bounty, pues parece que en internet ya no existe nada. Nadie está interesado en saber cómo defender, en cómo hacer las cosas bien desde el principio, en cómo ayudar a los programadores y 10.500 cosas más, que en realidad eso es el 90% de la ciberseguridad hoy en día. De hecho, hay muy poco trabajo de pentester o de, vamos a llamarlo, perdonadme, de hacker, comparado con el resto de posiciones de ciberseguridad que son de otros ámbitos, no directamente atacar. Que sí, yo entiendo que atacar es lo que mola, sí, yo lo entiendo, si yo soy el primero que me dedico a ello, a atacar, pero también he hecho otras cosas en la vida en cuanto a ciberseguridad y molan muchísimo, lo he disfrutado muchísimo. Y de eso quiero hablar hoy. Así que, más o menos, tengo en la cabeza como unos 10, 12 dominios de ciberseguridad. Los tengo apuntados también en el móvil para que no se me olvide alguno. Y vamos a comentar de qué van cada uno de esos dominios. Y luego, si vais a LinkedIn y ponéis las cosas que voy a explicar ahora, es que vais a ver posiciones, trabajos relacionados con eso, que son ciberseguridad. Pero claro, como no es hacking, no se conoce tanto. Y también te digo, como no se conoce tanto, hay más trabajo de eso que de hacking, por así decirlo, de penetration tester. Así que agarraos los machos. Empezamos por el primero. Gestión de riesgos. A ver, seamos sinceros, la ciberseguridad solo se trata de una cosa: gestionar los riesgos. ¿Qué significa esto? Madre tú, qué gallo me ha salido. Tengo que beber algo. A ver, gestionar riesgos. Tú, cuando ves un sistema informático, lo que sea, aunque sea un ordenador ahí sin encender, puede conllevar un riesgo su uso. Metáfora. Imaginémonos que estoy cruzando la calle, ¿vale? Cruzar la calle, el simple hecho de cruzar la calle ya conlleva un riesgo, que es que me atropelle un camión. Pues bien, ese riesgo, ¿cómo lo manejo yo como persona? Pues mirando a los dos lados, mirando para adelante, viendo a ver si el semáforo está en verde o en rojo, tal. Es decir, pongo medidas para, protegerme a mí mismo, en este caso mi vida, no quiero que me atropelle Manolo. Pues ¿qué pasa? Que las empresas, cuando funcionan en su totalidad, es decir, cuando tienen miles de PCs, miles de empleados o tal, tienen que tener departamentos enteros para gestionar todo lo que hacen, para gestionar el riesgo de todo lo que hacen. Ejemplo, imagínate que tú trabajas en una multinacional y tienes que contratar a un nuevo proveedor. Ese proveedor lo que te va a hacer es pues darte algún consultor, te va a ayudar en algunos proyectos clave porque si no tu empresa no llega, yo qué sé. Para hacer las cosas más rápido, pues te va a ayudar esa empresa. ¿Qué pasa? Que eso conlleva un riesgo de ciberseguridad porque tú a esa empresa que vas a contratar la vas a dar información ultra crítica, a lo mejor incluso económica. Vete tú a saber. Pero básicamente, como esa empresa te la juegue y publique los datos que tú le vas a dar en esos proyectos clave, la has cagao. Así que, ¿qué haces?
Vas al departamento de ciberseguridad de riesgos y les dices: hola, buenos días, necesito ayuda porque no sé qué riesgos puede conllevar que yo les envíe esta información para allá y luego que ellos pues la publiquen o hagan lo que sea. Eso es un tipo de riesgos. Hay un montón de riesgos. Ya haré un vídeo hablando de qué tipo de riesgos hay. Los hay tecnológicos, los hay de información, los hay legales, los hay de todo tipo. Pero estas son personas que se dedican a proteger que los procesos, que la información cuando fluye sea realmente segura. Y a mí, sinceramente, me parece súper interesante y, sobre todo, súper importante. Tened en cuenta que con una operación de este estilo, mal hecha, o con gente que lo único que tiene, por ejemplo, es prisa, no, necesito hacer esto, pero ya tal, y no piense en que está dando datos críticos a otra empresa que puede conllevar que esa empresa pues nos la juegue y tal, puede llevar a empresas enteras a la bancarrota. Son puestos de mucha responsabilidad, muy guapos y que ven cosas muy curiosas, ya os lo digo yo. Siguiente dominio. Si nos vamos al otro extremo, es decir, algo muy técnico, por ejemplo, nos podemos encontrar en aquellos ingenieros de la seguridad que se dedican única y exclusivamente a la seguridad de los sistemas. Es decir, ¿este sistema operativo tiene que estar configurado de esta manera o de esta otra? ¿El móvil que le damos a los empleados tiene que tener esto o esto preinstalado? O a lo mejor esto es un riesgo de seguridad. Por ejemplo, ¿activamos que toda la información que se guarde en los móviles automáticamente se cifre? Es decir, que se oculte para que si a un empleado le roban el móvil, pues oye, no pase nada porque está ahí escondida. O por ejemplo, ¿compramos un nuevo producto que nos dé esta funcionalidad de seguridad para ser más seguros todavía en los servidores Windows, por ejemplo? Son gente que se dedica a ir a los sistemas de manera técnica, conoce muy bien esos sistemas y empiezan a securizarlos según cómo se puede. Y ahí está la dificultad. Cada sistema es de su madre y de su padre. Así que esta gente suele estar muy versada en cosas muy diferentes. Siguiente, arquitectura de ciberseguridad. Dios, qué hostia me da. Pues bien, arquitectura de ciberseguridad es una que a mí me toca muy de cerca. Lo fui durante un tiempo específicamente para móviles y me moló muchísimo. Hemos hablado de cómo hay ingenieros de seguridad que lo que se dedican específicamente es a ir sistema por sistema, técnicamente, viendo qué configuración se le puede aplicar para que sean seguros, ¿no? Como se te haya olvidado ya, si es que es el anterior dominio, coño, estate atento. Pues bien, esta gente de arquitectura de seguridad lo que se ocupa es de ver cómo los sistemas interactúan entre sí. Porque sí, en tu casita solo tienes un ordenador y como mucho el ordenador de tus padres y tu móvil, pero en una empresa enorme hay millones de dispositivos interconectados y hablando entre ellos constantemente. Y donde parece o pareciera que no hay ningún riesgo de seguridad cuando solo hay un PC en una red entera, la cosa cambia cuando estos miles de dispositivos están encendidos a la vez y unos se dan información a los otros para hacer determinadas cosas. Ahí entra un arquitecto de seguridad, empieza a ver cómo habla este sistema con este con este, estos datos pasan de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y empieza a poner medidas de seguridad en el medio y dentro también ayudando a los ingenieros de seguridad para que todo ese conjunto de los sistemas funcione bien, en unísono, acorde y sobre todo que sea usable. Recordemos que uno de los mayores principios de la ciberseguridad es que va en contra de la usabilidad. Es decir, a más seguridad, menos usable es. Más lento, más tal, más no sé qué, dependiendo del contexto puede significar una cosa u otra. Por lo tanto, tanto el ingeniero de seguridad como el arquitecto de seguridad tienen que tener muy en cuenta que cuanta más capas de seguridad pongan a las cosas, pues a lo mejor se están cargando otras o están quitando funcionalidades o tal. Entonces es un trabajo muy difícil otra vez. Estos arquitectos de seguridad son gente muy especializada. De hecho, para llegar a ser un arquitecto de seguridad tienes que estudiar bastante. Porque mientras que el ingeniero de seguridad tiene que conocer sistemas más o menos aislados por cada uno, el arquitecto de seguridad tiene que conocerlos todos porque los sistemas hablan todos entre sí. A mí es un trabajo que me encanta y si alguno de vosotros quiere, podemos hacer una entrevista dentro de un tiempo a un arquitecto de seguridad profesional que conozco y es increíble su trabajo. Siguiente dominio. Ya me he olvidado, así que lo voy a mirar en el móvil. Este mola también. A ver, para aquellos de vosotros que a lo que os gusta es estar ahí, al pie del cañón, ahí, en la parte técnica, pero al pie del cañón, viendo a ver quién nos ataca y quién no, y qué patrones y qué tal. Operaciones de ciberseguridad. Esta gente, bueno, pues depende de la empresa, pueden estar organizados de una manera u otra, pero la idea es la siguiente. Son expertos en encontrar patrones de ciberseguridad y a veces en configurar las herramientas de ciberseguridad para que detecten lo que esa empresa específicamente está buscando. Es decir, no es lo mismo una empresa que se dedique a hacer cemento que una empresa que se dedique a hacer móviles. Tienen atacantes distintos y enemigos distintos en el mundo de la ciberseguridad. Así que este departamento de operaciones de ciberseguridad lo que se encarga es de que esas herramientas estén a punto para poder encontrar en la menor cantidad posible de tiempo a los atacantes específicos a esa empresa o a ese nicho o a ese tópico, lo que sea. También son gente que tiene que actuar súper
súper rápido. Por ejemplo, ellos están mirando una pantalla constantemente, algunos de ellos dentro de operaciones de ciberseguridad, viendo a ver cuándo hay un patrón que se pueda asemejar a un ataque. Imaginemos que de repente a un hacker en la India se le ocurre decir, pues voy a atacar a esta empresa mandando millones de paquetes a la vez para poder adivinar las contraseñas. Un ataque de fuerza bruta de toda la vida. Pues eso, hay un tío de operaciones de ciberseguridad que lo que va a estar viendo es en la pantalla que de repente hay un montón de comunicaciones, un montón de datos llegando a los sistemas cuando no es normal. Por lo tanto, él y los programas que usa va a detectar un patrón de ataque y va a encender todas las alarmas, van a avisar a todo el mundo y probablemente corten ese hacker antes de que ese hacker incluso pudiera llegar a hacer absolutamente nada. Es un trabajo frenético, de nervios, de estar ahí en el día a día. Me encanta y de hecho he conocido a gente también muy interesante y muy experta dentro de este mundillo. Lo mismo, si en algún momento queréis que entrevistemos a alguno, puedo encontrar a gente que trabaje en SOCs, en centros de operaciones, y que nos cuente cómo es su día a día y que nos cuente algunas anécdotas, porque normalmente las anécdotas más guays de ataques y demás están aquí. Siguiente dominio. A ver, esto es más un ejemplo que un dominio, pero vamos a poner el ejemplo. ¿Qué pasa si de repente tú eres una multinacional, estás montado en el dólar, de repente viene un terremoto, te hunde el edificio y te has quedado sin la mitad de tus servidores? Por lo tanto, no puedes dar servicio a la mitad de tus clientes, por lo tanto, la mitad de tus beneficios se van a la mierda. ¿Qué hacemos? Pues bien, hay departamentos completos de ciberseguridad que se encargan de esto, de cuando hay un desastre, recuperarse de él. Se encargan de hacer todo tipo de políticas y de probar los planes de emergencia. Y no estamos hablando de salvar vidas en este caso, estamos hablando de salvar información y salvar servidores y salvar equipamiento y salvar todo para que ese negocio pueda seguir funcionando. Incluso aunque le haya pasado un maremoto de por medio, aunque se haya cortado la electricidad, lo que sea, ese departamento se encarga de proteger lo más valioso de una empresa después de su dinero, la información. Muy curioso, no he trabajado nunca dentro de esto, pero molaría. Siguiente. Luego ya nos podemos meter en ámbitos un poco más, quizá técnicos, como el ingeniero de seguridad que hemos hablado antes, pero ya en dominios muy específicos de la tecnología. Por ejemplo, seguridad en cloud, seguridad en aplicaciones, seguridad en redes, seguridad en móviles. Todo esto son como pequeñas especializaciones que no son pequeñas, se tardan años en adquirir, y lo que son personas que están muy especializadas en ese ámbito, en segurizar una red específica, segurizar los móviles, segurizar aplicaciones a nivel de código incluso, y aquí sí que se está muy especializado. Y precisamente por eso en el mercado les suelen querer bastante. Porque suele ser muy jodido encontrar a personas que estén especializadas en algo específicamente. Aquí hace falta conocer específicamente las tecnologías que eso que intentas proteger está usando. Más o menos como el ingeniero de seguridad, pero imagínatelo como más específico todavía. Siguiente. Hay una especialización específicamente, ya no sé ni cómo hablar, de verdad. Yo no sé cómo ni me veis los 50 que me veis. Pues hay una especialización que es fastidiada de más, que es el experto en identificaciones, digamos, en identidades. El dominio en sí se llama IAM, I-A-M, y es un tema que no hay muchos expertos en el mundo. Son sistemas muy específicos, como por ejemplo, cómo funciona un sistema de autenticación biométrica. Es decir, qué datos recoge, cuándo se pueden usar, qué productos lo hacen en el mercado, cómo se pueden utilizar en un sistema ya implementado, es decir, que no nace de cero, sino que ya existe. ¿Qué riesgos conlleva? ¿Qué permisos se le puede dar a una persona dependiendo de su rol, dependiendo de su empleo y dependiendo de lo que haga en el día a día? Y esto es también un trabajo muy crítico, porque al fin y al cabo estás decidiendo hasta qué punto le das información a un sistema o a una persona. Y si te equivocas, esa persona o ese sistema te puede traicionar y la has cagado. Son trabajos difíciles, y no solo técnicamente, sino de las decisiones que tienen que tomar. Guárdatelo, que este no es muy conocido, ya te lo digo yo. Y antes de terminar, me gustaría hacer una mención honorífica a las personas que se dedican, en este caso, como yo ahora, no en mi trabajo real, pero ahora, en hacer awareness, es decir, en intentar que la palabra de Nuestra Señora Ciberseguridad se vea por todo el mundo. Esto es un trabajo y hay gente que se dedica únicamente a divulgar. ¿Y con eso qué se consigue? Pues que la gente piense un poco más en ciberseguridad y que no pinche unos links que le pueden descargar virus, ¿vale? Pues bien, si juntamos todas estas facetas, acabamos con la oficina CISO o el director de ciberseguridad de toda la vida. Y le menciono el último porque al fin y al cabo es una persona que tiene que saber de todo lo que he dicho y más, que no he llegado a mencionar porque si no este vídeo duraría media hora y yo creo que sería aburrido y todo, pero tiene que saber de absolutamente todo.
Son las personas de todo este ranking que suelen cobrar más, son posiciones de dirección, pero precisamente lo que hacen es dirigir las decisiones tan difíciles que los otros equipos que hemos mencionado tienen que tomar. Por supuesto, como podréis imaginar, es el último responsable también. Es decir, que si alguno de esos equipos toma una mala decisión, el CISO, el director de ciberseguridad, junto con su equipo, es el máximo responsable. Por lo tanto, están muy cotizados un buen CISO, pero también es verdad que puede llevar incluso cargas penales. No será la primera vez que un CISO, que un director de ciberseguridad ha tomado una mala decisión que ha llevado a la quiebra o incluso a la pérdida de datos de millones de clientes y ese CISO ha tenido una pena legal. Es decir, se ha ido a la trena o le han amenazado con irse a la trena. Y eso es jodido, porque aquí estamos hablando de trabajos, hobbies, jaja, pero de repente estamos hablando de cosas serias, de irte a la cárcel porque no has podido proteger lo que tú dijiste que ibas a proteger. Y es que la ciberseguridad va de esto, señores y señoras. No va de hackear, va de proteger cosas. En este caso, para las empresas, el valor de hackear de un pentester es decir dónde están las vulnerabilidades, y eso es lo que tenemos que entender. Así que nada, yo creo que me voy a callar ya, porque he dicho muchos dominios, he dicho muchas cosas, no sé si os interesará, a lo mejor ya la habéis cortado hace mucho. Suscribiros, por favor, que hay un 80% que no se suscribe. La semana que viene empezamos con los directos. Decidme si queréis que monte un servidor de Discord o algo parecido para que hablemos más así de tú a tú y que no sea todo a través de los comentarios. Y nada, espero que este vídeo os haya servido simplemente para ver que la ciberseguridad es muchísimo más, de hecho un 90% más que solo hackear. Hackear es una parte, es una posición de trabajo para las empresas, para lo que os podéis dedicar el día de mañana. Pero hay un montón de cosas laterales y casi más importantes que os pueden hacer que tengáis trabajo en este mundillo. Así que nada, nos vemos, ponedme en los comentarios lo que queráis y vamos hablando. Venga, a cuidarse.